Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Silencios que se instalan en el pecho y te roban el aire. Mi vida, antes de que todo se rompiera, estaba llena de ruidos felices. La risa de David al contar un mal chiste, el tintineo de nuestras tazas de café por la mañana, el zumbido constante de los mensajes de mi hermana Sofía, llenos de memes y planes para el fin de semana. Éramos un trípode perfecto, o eso creía yo. David, el amor de mi vida, el hombre con el que construyo un hogar ladrillo a ladrillo. Sofía, mi hermana menor, mi sombra, mi confidente, la única persona en el mundo que conocía mis secretos más profundos. Y yo, Clara, el pegamento que, ingenuamente, pensaba que mantenía todo unido. Vivíamos en una casa que habíamos diseñado juntos, David y yo. Cada rincón tenía una historia. La estantería del salón la construimos una tarde de sábado, manchados de barniz y riendo a carcajadas. El jardín, ahora lleno de rosales, lo planté con mi madre un año antes de que se fuera, y Sofía me ayudó a cuidarlo. Era mi santuario. Nuestro santuario. David era ingeniero, metódico, brillante, con una sonrisa que podía calmar cualquier tormenta en mi interior. Llevábamos 10 años juntos, 5 de casados. Creía conocer cada línea de su rostro, cada inflexión de su voz. Creía que nuestro amor era una fortaleza inexpugnable. ¡Qué tonta fui! La primera grieta fue casi imperceptible. Un susurro. Un cambio en la vibración del aire. Empezó con su teléfono. Siempre había sido descuidado con él, dejándolo en la mesa de la cocina, en el sofá. Pero de repente, se convirtió en una extensión de su mano. Lo llevaba consigo hasta el baño. Lo ponía boca abajo sobre la mesita de noche. Y luego, estaba ese sonido. Un doble pitido, rápido y discreto, diferente a cualquier otra notificación. Cuando sonaba, veía un microsegundo de tensión en su mandíbula antes de que forzara una sonrisa y lo silenciara. Una noche, estábamos viendo una película en el sofá. Yo estaba acurrucada contra él, con la cabeza en su pecho. El sonido vibró contra mi oído. Doble pitido. Vi cómo sus dedos se movían con una rapidez casi ensayada para deslizar la notificación y cerrar la pantalla. ¿Quién es a estas horas?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Ah, nada. Del trabajo. Ya sabes cómo es Marcos, siempre con urgencias de último minuto, dijo, besándome la frente. Pero algo en su tono no encajaba. Era demasiado suave, demasiado tranquilizador. Era la voz que usaba cuando intentaba convencerme de algo que sabía que no me gustaría. Mi corazón dio un pequeño vuelco, una advertencia que decidí ignorar. No quería ser esa clase de esposa, la que desconfía, la que invade la privacidad. El amor se basa en la confianza, me repetía a mí misma como un mantra. Luego, el comportamiento de Sofía también empezó a cambiar. Ella siempre había sido un libro abierto conmigo. Nos contábamos todo. Pero de pronto, había silencios en nuestras conversaciones. A veces la llamaba y su voz sonaba extraña, apurada. ¿Estás bien, Sophie? Te oigo rara, le dije un día. Sí, hermana. Es que, estoy en medio de algo del trabajo. Te llamo luego, ¿vale? Pero nunca devolvía la llamada. Y cuando venía a casa, sus ojos evitaban los míos. Se centraba en David. Demasiado. Se reía de todos sus chistes, incluso de los malos. Le tocaba el brazo al hablarle, un gesto que antes era inocente pero que ahora, a la luz de mis nuevas sospechas, se sentía cargado de algo más. Una noche, durante una cena, la vi mirarlo desde el otro lado de la mesa. No era la mirada de una cuñada. Era una mirada de anhelo, de complicidad. Sentí una punzada helada en el estómago. Me dije que estaba siendo paranoica, que mi mente estaba inventando monstruos en la oscuridad. ¿Cómo podía siquiera pensar algo así? Era David. Era Sofía. Eran mis dos personas. La escalada fue lenta, una tortura a fuego lento. David empezó a tener cenas de trabajo que se alargaban hasta la madrugada. Viajes de negocios de fin de semana a ciudades cercanas. Yo me quedaba en casa, sintiendo como las paredes de nuestro santuario se encogían a mi alrededor. La soledad era un ente físico, frío y pesado. Intentaba hablar con Sofía, buscar consuelo en ella, pero siempre tenía una excusa. Estaba ocupada, tenía un examen, había quedado con amigos. Amigos que, curiosamente, yo no conocía. El monólogo en mi cabeza era incesante. Me llamaba loca. Celosa. Insegura. Tal vez el estrés me estaba afectando. Tal vez estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. David seguía siendo cariñoso, en apariencia. Me traía flores, me decía que me quería. Pero sus ojos estaban vacíos. Sus besos eran mecánicos. Su cuerpo estaba a mi lado en la cama por la noche, pero su mente, su alma, estaban a kilómetros de distancia. Una noche, después de una de sus supuestas cenas de trabajo, llegó a casa oliendo a un perfume de mujer. No el mío.
Uno dulce, floral, que conocía perfectamente. Era el perfume de Sofía. Se lo había regalado yo por su último cumpleaños. Me quedé paralizada en el umbral de la habitación mientras él se desvestía de espaldas a mí. El olor era inconfundible. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Quería gritar, quería lanzarle algo, quería exigir una explicación. Pero las palabras no salieron. Un miedo paralizante se apoderó de mí. El miedo a confirmar lo que mi instinto me gritaba a voces. Si lo decía en alto, se volvería real. Y no estaba segura de poder sobrevivir a esa realidad. Así que me tragué el veneno y me acosté en mi lado de la cama, dándole la espalda, con el cuerpo rígido como una piedra. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la oscuridad, escuchando su respiración tranquila y acompasada, y me pregunté en qué momento me había convertido en una extraña en mi propia vida, en mi propia casa, en mi propia cama. El olor de la traición flotaba en el aire, y yo, cobardemente, fingía no olerlo. La verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz. No siempre es con un estallido, a veces es con un simple clic. Fue un martes por la tarde. David estaba en uno de sus viajes de negocios de 2 días. Yo estaba intentando trabajar desde casa, pero la ansiedad me devoraba por dentro. Para distraerme, decidí organizar unas fotos antiguas en el ordenador del estudio. Teníamos un iPad familiar que apenas usábamos, pero que estaba sincronizado con todas nuestras cuentas para compartir fotos y calendarios. Lo encendí y abrí la galería. Y entonces, lo vi. Mi corazón no se detuvo. Ojalá lo hubiera hecho. En lugar de eso, empezó a latir con una fuerza brutal y dolorosa, como un pájaro atrapado contra mis costillas. La galería se había actualizado recientemente. Había una nueva carpeta, sincronizada desde el teléfono de David. El nombre de la carpeta era una simple fecha. La de la noche anterior. Mi mano temblaba mientras movía el cursor para hacer clic. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera. Que cerrara el iPad, lo tirara por la ventana y siguiera viviendo en mi bendita ignorancia. Pero otra parte, una parte más fuerte y herida, necesitaba saber. Necesitaba ver al monstruo cara a cara. Hice clic. La primera foto me robó el aliento. Era un selfie. David, sin camiseta, sonriendo a la cámara. A su lado, una melena rubia que conocía mejor que la mía. Sofía. Estaba apoyada en su hombro, con los ojos cerrados y una sonrisa de pura felicidad en el rostro. Pero no era la ubicación lo que me rompió. Era el fondo. Inconfundible. Las cortinas de lino color crema que yo misma había elegido. El cabecero de madera oscura que habíamos lijado juntos. Estaban en nuestra cama. En mi cama. Mi mente se negó a procesarlo. Era como ver una película de terror protagonizada por las personas que más amaba. Mi dedo, con una voluntad propia, se deslizó a la siguiente foto. Y a la siguiente. Eran peores. Mucho peores. Fotos íntimas, explícitas, robadas en el que se suponía que era mi lugar seguro en el mundo. Había fotos de ellos en nuestra cocina, bebiendo de nuestras tazas de café. Una foto de Sofía usando una de mis batas de seda, posando frente al espejo de nuestro baño. Cada imagen era una puñalada, una profanación de mis recuerdos, de mi vida. Un sonido gutural escapó de mi garganta, algo entre un sollozo y un grito ahogado. Dejé caer el iPad sobre el escritorio. Se me nubló la vista. El aire era espeso, imposible de respirar. Me apoyé contra la pared, deslizándome hasta el suelo. El frío del suelo de madera se filtró a través de mi ropa, pero yo no sentía nada. Solo un vacío inmenso y helado que se expandía desde mi pecho hacia el resto de mi cuerpo. Mi mundo no se hizo añicos. Se desintegró. Se convirtió en polvo y cenizas en cuestión de segundos. Cada recuerdo feliz, cada te quiero, cada promesa, se reveló como una mentira. La imagen de mi hermana, la niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta, la que había consolado después de su primer desamor, se superponía ahora con la de la mujer que sonreía en mi cama junto a mi marido. Y David. El hombre que me había jurado amor eterno frente a todos nuestros amigos y familiares. Su rostro sonriente en esas fotos era una burla grotesca a todo lo que habíamos construido. Me quedé en el suelo, no sé por cuánto tiempo. Minutos. Horas. El sol se puso, y la habitación se llenó de sombras que bailaban como demonios. El silencio de la casa era ensordecedor. Ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen. Y yo era la única víctima que no sabía que estaba sangrando. En medio de ese dolor paralizante, algo más empezó a crecer. Una brasa diminuta en el fondo del abismo helado. Era rabia. Una rabia pura, blanca, incandescente. No iba a derrumbarme. No iba a dejar que me destruyeran. Me habían quitado mi pasado, habían envenenado mi presente, pero no les iba a entregar mi futuro. Me levanté del suelo. Mis piernas temblaban, pero me mantuve en pie.
Volví al iPad, y con una calma que me sorprendió a mí misma, empecé a transferir cada una de esas fotos a un pendrive. Cada imagen era una prueba. Cada clic era un paso hacia mi liberación. No iba a haber gritos ni llantos. No iba a darles la satisfacción de verme rota. Iba a haber una confrontación, sí. Pero sería en mis términos. Iba a ser fría, calculada y absolutamente devastadora. Iban a mirarme a los ojos y a enfrentar la verdad que habían intentado ocultar. Y cuando todo terminara, yo seguiría en pie, y ellos se ahogarían en los escombros de su propia traición. El plan se formó en mi mente con una claridad cristalina. Era domingo. Mis padres solían organizar una comida familiar cada 2 semanas. La próxima era ese domingo. Perfecto. Un escenario íntimo, familiar. Un tribunal de los que decían quererme. Pasé los siguientes 2 días en un estado de piloto automático. Cuando David llamó esa noche desde su viaje, respondí con una voz que sonaba desconcertantemente normal. Le pregunté por su día, le dije que lo echaba de menos. Cada palabra era ceniza en mi boca, pero las pronuncié. Necesitaba que volviera a casa sin sospechar nada. Necesitaba que entrara directamente en la trampa. El domingo por la mañana llegó. Me vestí con cuidado. Un vestido sencillo pero elegante. Me maquillé, ocultando las ojeras de 2 noches sin dormir. Cuando me miré al espejo, vi a una extraña. Una mujer con los ojos demasiado brillantes, con una calma aterradora en su rostro. David y yo llegamos a casa de mis padres. Sofía ya estaba allí. Cuando la vi, mi corazón dio un vuelco doloroso. Me sonrió, se acercó y me abrazó. Hermana. ¡Qué guapa estás! Sentir sus brazos a mi alrededor, oler su perfume, el mismo que había olido en la ropa de mi marido, fue una tortura física. Le devolví el abrazo, y le susurré al oído, con una voz tan suave que solo ella pudo oírla. Tenemos que hablar después de comer. Los 3. Sentí como su cuerpo se tensaba. Se apartó y me miró, una sombra de pánico cruzando sus ojos. David se acercó, ajeno a todo, y me pasó un brazo por los hombros. ¿Todo bien, mis amores? La ironía casi me hizo reír. La comida fue un infierno surrealista. Escuchaba las conversaciones a mi alrededor como si vinieran de debajo del agua. Mi padre contaba un chiste, mi madre se quejaba del vecino. Y yo veía a David y a Sofía intercambiando miradas fugaces, nerviosas. Comí sin saborear nada, cada bocado era como tragar arena. Esperé. Esperé a que todos hubieran terminado, a que el café estuviera servido. Entonces, me levanté. La pequeña cuchara de mi taza de café tintineó contra el plato, y el sonido pareció resonar en el silencio que de repente se había apoderado de la habitación. Todos me miraron. Mamá, papá, comencé, con la voz firme. Lamento interrumpir, pero hay algo que toda la familia necesita saber. Algo que he descubierto esta semana. Pude ver el pánico total en los rostros de David y Sofía. Mi madre me miró con preocupación. ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien? No, mamá. No estoy bien, dije, y mi mirada se clavó en mi marido y en mi hermana. Durante meses, he sentido que algo andaba mal. Me he sentido sola, paranoica, loca. Me han hecho creer que estaba imaginando cosas. Caminé hacia el televisor del salón. Saqué el pendrive de mi bolsillo. Pero resulta que mi intuición no me fallaba. A veces, la verdad es mucho peor de lo que la peor de las paranoias podría imaginar. Conecté el pendrive a la televisión. Con el mando a distancia, abrí la carpeta de imágenes. La primera foto, el selfie de ellos dos en mi cama, llenó la pantalla de 50 pulgadas. Un grito ahogado vino de mi madre. Mi padre se levantó de la silla de un salto, con el rostro enrojecido por la furia y la incredulidad. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por el sonido de la respiración de mi madre, que empezaba a convertirse en sollozos. Pasé las fotos lentamente, una por una. Cada imagen era una nueva ola de conmoción que golpeaba a mi familia. Nadie dijo una palabra. David estaba pálido como un fantasma, con la boca abierta, incapaz de articular sonido. Sofía había escondido el rostro entre las manos, su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Cuando llegué a la última foto, apagué la televisión. Me volví para enfrentarlos. Miré a David. 10 años. Te di 10 años de mi vida. Mi confianza, mi amor, mi lealtad. Y profanaste nuestro hogar, nuestro santuario, con ella. Luego, miré a mi hermana. El dolor en mi pecho era tan agudo que me costaba respirar. ¿Y tú? Tú, Sofía. Eras mi sangre. Mi otra mitad. Te conté mis miedos, te conté cómo me sentía. Sabías que estaba sufriendo, y mientras yo lloraba sola en mi casa, tú te revolcabas en mi cama con mi marido. No hay nombre para lo que has hecho.
Mi padre se acercó a David, su voz era un gruñido bajo y amenazante. Fuera de mi casa. Ahora. David intentó balbucear algo. Señor, yo, puedo explicarlo. Fuera, rugió mi padre, y por primera vez en mi vida, vi un destello de violencia en sus ojos. David, humillado, me lanzó una última mirada de súplica y salió por la puerta. Mi madre se acercó a Sofía, que seguía llorando. Mírame, le dijo con una voz rota. Sofía levantó la vista, su rostro bañado en lágrimas. Has roto esta familia. Has destruido a tu hermana. No sé cómo has podido ser capaz de algo así. Yo me quedé allí, de pie, en medio del salón que había sido testigo de tantas navidades y cumpleaños felices. Ya no sentía rabia. Solo un vacío inmenso, agotador. Había expuesto la verdad. Había ganado. Pero me sentía completamente hueca. Me acerqué a mis padres. Besé a mi madre en la frente y abracé a mi padre. Me voy, dije en voz baja. Necesito irme de aquí. Salí de la casa sin mirar atrás. No volví a mi antiguo hogar. Conduje sin rumbo durante horas, hasta que el sol empezó a ponerse. Me detuve en un mirador con vistas a la ciudad. Las luces empezaban a encenderse, creando un tapiz brillante en la oscuridad. Durante años, había mirado esa vista con David a mi lado, planeando nuestro futuro. Ahora, estaba sola. Y en esa soledad, por primera vez, sentí una extraña paz. El final había llegado. La incertidumbre había terminado. El dolor era real, era inmenso, pero era mío. Y sabía, con una certeza que nacía de las profundidades de mi alma rota, que sobreviviría. El camino por delante sería largo y difícil. Tendría que reconstruirme desde los cimientos. Tendría que aprender a confiar de nuevo, empezando por confiar en mí misma. Pero mientras miraba las luces de la ciudad, no vi un final. Vi un comienzo. La traición de ellos no sería mi historia. Sería solo el prólogo. Mi verdadera historia, la de mi renacimiento, estaba a punto de empezar a escribirse. Y esta vez, yo sería la única autora.